Iniciamos nuestro programa, como todos los días viernes, en la Radio Recabarren, en el programa de la Internacional de los Trabajadores Unidos por el Mundo. Y hoy tenemos unos grandes invitados, así que vamos a ponerle mucho entusiasmo al programa del día de hoy. Si tienen dudas, consultas, nos pueden escribir para poder de alguna forma también conversar con nuestros invitados que tenemos el día de hoy. Queremos conversar sobre la REDH, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en Chile y en Latinoamérica. Y tenemos a nuestros dos grandes invitados el día de hoy, a Jaime Lorca, quien es director de la REDH acá en Chile y director ejecutivo del Centro de Formación, Memoria y Futuro. Así que le agradecemos enormemente la disposición que haya podido aceptar nuestra invitación, compañero Jaime. Y también tenemos a un gran también invitado, a Atilio Borón, quien es sociólogo y cientista político y además también es director de la REDH de Argentina. Así que primero les abrazo, les envío un gran y caluroso y fraterno abrazo a los dos y de hecho les agradecemos enormemente como Central Unitaria de Trabajadores que puedan estar el día de hoy compartiendo con nosotros algunas reflexiones en relación a también la contingencia internacional. Así que compañeros, bienvenidos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias Tamara, para mí es un honor estar compartiendo este espacio acá contigo, con Jaime, en una radio que lleva nada menos que el nombre de Luis Emilio Recabarren, gran patriota nuestro americano, fundador de partidos comunistas en Chile, en Argentina, digamos, o sea que la verdad muy emocionado de estar acá y muy agradecido. Muchas gracias, Atilio. Lo mismo digo yo, para mí es un honor estar en la Radio de los Trabajadores y en un programa que lleva por nombre La Internacional, ¿no? Y conducido por ti, Tamara, ya que mejor. Saludo a mi amigo y compañero Atilio Borón, gran intelectual y gran militante de las causas populares en nuestro continente. Muchas gracias Jaime. Hoy vamos a iniciar, la conversación del día de hoy porque creemos que es importante relevar la importancia que ha tenido la REDH en Latinoamérica. Y queríamos un poco que nos pudieras comentar, Atilio, cuál es la fundación, cómo inicia todo esto, los principios, los valores y el propósito que tuvo desde su inicio lo que es la REDH. Mira, la REDH surge básicamente como subproducto de una preocupación que Fidel venía planteando ya desde finales del siglo pasado de la necesidad de librar la batalla de ideas. Fidel, por ejemplo, venía diciendo ya desde finales del siglo pasado el neoliberalismo es un fracaso, va a producir un verdadero holocausto en nuestros pueblos, pero pese a ello, ellos están triunfando en la batalla de ideas. Y debemos nosotros pasar a la contraofensiva en la batalla de ideas. De alguna manera este guante fue recogido por un gran intelectual latinoamericano, caribeño, nuestro americano, me gusta a mí decir, que es don Pablo González Casanova, que en línea con eso que planteaba Fidel de la batalla de ideas, que a su vez se remonta a Martí, ¿verdad? Cuando Martí decía trincheras de ideas son más fuertes y más importantes que trincheras de piedras. En el 2003 a don Pablo lo invitan al acto del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución. Y él ahí lee un mensaje, un llamamiento a la conciencia del mundo, que fue de alguna manera, ¿no es cierto?, una campanada de alerta y de aviso a todos los intelectuales del mundo sobre que teníamos que salir a librar esa batalla. Entonces, pocos meses después, en octubre de ese mismo año, hay dos acontecimientos que de alguna manera robustecen esa convocatoria originada en Fidel, planteada por don Pablo en el 1 de mayo del 2003, que es un encuentro de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad que se hizo 24 y 25 de octubre en la Ciudad de México y simultáneamente la asamblea de Claxo prácticamente en esos mismos días en la ciudad de La Habana.
Y hubo una gran comunicación, incluso intercambio hasta de personajes que venían de México y se incorporaron después y que le dieron un enorme impacto, ¿verdad?, a este proyecto, sobre todo porque Claxo tenía una infraestructura administrativa y organizativa que hasta ese momento no había. Y esto comienza a tomar cuerpo, por supuesto Chávez rápidamente capta la idea. Ustedes saben que Chávez, aparte de ser un militar, cosa que todo el mundo sabe, un líder político, era un trabajador de la cultura. Yo por ahí, si quieren, tengo fotos del escritorio de trabajo de Chávez, repleto de libros, digamos, marcados, leídos. Él entendió enseguida la importancia de esto y convocó entonces a un primer encuentro mundial ya de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad en Caracas en el 2004. Todo esto, Tamara y Jaime, digo ya para redondear, fue un poco una especie de preludio a la gran batalla en contra del ALCA que se libraría a lo largo de todo el 2005. Y esta red desempeñó un papel muy importante en movilizar a la opinión pública, ¿verdad?, para repeler el ALCA. Básicamente, y con esto termino, ¿cuáles son los grandes lineamientos, los planteamientos valóricos que tiene la red? Bueno, primero la defensa de nuestro planeta, ¿verdad? Porque como dijo Fidel en el 1992, hay una humanidad, hay una especie que está en peligro, que es nuestra especie, y eso es real. Una postulación en defensa de integración de los pueblos de América Latina, porque sabemos que la división que ha promovido el imperio nos ha debilitado. En tercer lugar, una defensa de una economía no capitalista, una economía emancipadora, solidaria, defensa de la soberanía y la autodeterminación nacional, unidad y la diversidad y la cultura para todos, sin exclusiones, conocimiento al alcance del pueblo, no encerrado en los claustros universitarios, la promoción de la participación popular, la democratización informativa. Ya en el 2003-2004, ¿verdad?, salía la red haciendo una especie de discurso, un llamamiento a evitar que se cerrara el espacio comunicacional de América Latina, cosa que desgraciadamente, por más que hicimos el llamamiento, eso se verificó, pero la red está en favor de una auténtica democracia comunicacional, porque sin democracia comunicacional no hay democracia política que se sostenga, y por supuesto en la red está permanentemente en defensa de la paz, ¿verdad?, no a las guerras, y en defensa de que los pueblos hagan un ejercicio de memoria, porque el primer paso de la resistencia es la memoria. Por algo el imperio no quiere que tengamos memoria, porque si no tenemos memoria no tenemos posibilidad de resistir. Básicamente esto es, en un pantallazo, la génesis de la red, y vuelvo a decir, con dos figuras fundamentales políticamente hablando, Fidel y Chávez, la intervención de don Pablo, que ha sido fundamental en ese llamamiento, y bueno, todo lo que luego se dio y que creció de una manera realmente extraordinaria. Muchas gracias a ti, lo que es importante lo que nos comentas de bueno, cómo se inicia la RDH, y también qué importante lo que nos mencionan de los valores y los propósitos. Yo creo que ahí alcancé a tomar algunos: defensa del planeta, defensa de la integración de los pueblos, en defensa de la economía no capitalista, de la soberanía de los pueblos, de la cultura, de la participación popular, de la democracia comunicacional, de la paz, no a la guerra, y del ejercicio también de la memoria que nos comentabas al final. ¿Quién podría oponerse a estos valores o a estos principios, no es cierto, Jaime? A nosotros nos gustaría conocer la realidad acá chilena de la RDH, Jaime, si nos puedes comentar tú, por favor. ¿Cómo no? Mira, Tamara, nosotros partimos en un momento histórico muy especial, ¿ya? Y fuimos alentados por un compañero que está presente acá, que es el compañero Atilio Borón, quien en uno de sus múltiples visitas a este país, porque él como que tiene el corazón partido. Es argentino nacimiento, italiano de origen como buen argentino, una buena parte, pero por otro lado un poco y bastante chileno, bueno, internacionalista en general, ¿no? Pero él vivió su juventud y la parte más rica de su juventud, de su etapa formativa acá en Chile.
¿no? Entonces, por eso tiene el corazón partido y nosotros somos afortunados de tenerlo muy cerca. Así que él estaba acá en una de sus visitas y nos juntamos un grupo de compañeros y compañeras de distintos frentes sociales, cultura, movimientos sociales, etcétera, y se lanzó esta iniciativa a la red en Chile. Me acuerdo en su hotel, ahí en el Hotel Principado Asturias, que después se quemó, lo quemaron, ¿no? Los pacos. Bueno, ahí lo lanzamos la red, ¿no? Ahora, en términos de estreno público, en sociedad, digamos, ¿no es cierto?, a la opinión pública, fue en noviembre del 2019. Imagínate, o sea, a poco del estallido social, ¿no es cierto?, un tremendo movimiento que remeció en los cimientos de Chile, con el 18 de octubre glorioso, y después también a poco del acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre. Ahí nosotros, a fines de noviembre, hicimos, y fíjate dónde lo hicimos, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, ¿no? Entonces, es bien sintomático donde lo hicimos como Red H en nuestra presentación ante centenares de dirigentes sociales, intelectuales, artistas y múltiple público, jóvenes. De hecho, los palenistas tuvieron dirigentes del movimiento secundario, que fueron los que gatillaron toda esta lucha por los 30 pesos, ¿no? Los 30 años, ¿no? Que se transformó después en la lucha por los 30 años o contra los 30 años. Todo un juicio a la validación del neoliberalismo ocurrido en democracia o democracia semisoberana, le llamamos acá. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo hicimos al amparo del gran nombre de Salvador Allende. Porque nosotros estamos convencidos de que a la izquierda chilena le falta una buena cuota de internacionalismo al estilo que tenía la izquierda de la Unidad Popular, ¿eh? La izquierda de los años de Salvador Allende, y a Salvador Allende en particular, que era un luchador social y un internacionalista completo, ¿no? El primero político que apoyó la Revolución Cubana, que fue solidario con las luchas de Vietnam y que cuanta causa justa había en el mundo, aun cuando él no la suscribiera en su plenitud, él estaba incondicionalmente en su apoyo y en su respaldo. Así que nosotros, inspirados en la figura de Allende, lanzamos esto. Pero no contábamos, Tamara ni Atilio, con lo que venía después, pues, ¿ah? Con esto que estalló en Wuhan, ¿no? Y empezó a desarrollarse a la velocidad de los viajes y de la luz, y nos llegó ya en marzo las cuarentenas y los azotes y el desastre económico, social, etcétera, etcétera, ¿no? Político que ha significado esta pandemia, que se ha extendido por más de un año y que tiene aparentemente un largo horizonte. Nosotros hemos hecho una fuerte despliegue de labores en todo esto, con todas las limitantes del caso, fundamentalmente en esto que llaman las plataformas digitales, ¿no? Que entre ustedes y yo las encuentro un poquito agobiantes y aburridas, ¿eh? Salvo cuando estamos viendo el programa La Internacional. Eso no, eso es entretenido, entretenidísimo, tiene un rating fantástico. Bueno, volviendo al tema, nosotros hemos estado pronunciándonos, alegrándonos y masificando nuestra alegría, comunicándola con cada triunfo de los pueblos de Latinoamérica, que afortunadamente han ido recuperando este reflujo, como bien lo vaticinó Atilio años atrás, que iba a ocurrir, esta ola conservadora se iba a revertir. Nos ha alegrado entonces los triunfos en Argentina, en Bolivia, esperamos que en Ecuador, ahora el 11 de abril, tenemos cierta esperanza ahí, ¿no es cierto? Nos ha alegrado mucho los triunfos también del pueblo brasileño y de Lula en especial contra esas falsas acusaciones legales, ese llamado lawfare que se ha instalado acá en toda América Latina, ¿no? Y bueno, y por supuesto que nosotros consideramos, y así lo consideró la red, de que lo que obtuvo el pueblo con su movilización en octubre de 2019 no es poco, ¿ya? Quizás no es todo lo que hubiéramos querido, ¿ya? Pero sí es un significativo avance y nos instala en la posibilidad de efectivamente desmontar esta gran traba para los cambios institucionales que es la Constitución de Pinochet, ¿ya? Y en eso no hemos jugado nosotros, hemos participado, alentando que la gente participe en sus organizaciones, presione porque esto sea lo más representativo y transparente posible y ojalá que se elijan constituyentes idóneos, ¿no? O sea, gente consecuente, capaz,
muy firme en sus ideas de transformación democrática, y en eso ha estado la red, ¿ya? Pero la red tiene que tener más visibilidad. Por eso agradecemos mucho a este programa, Tamara, a la radio Luis Emilio Recabarren, a la radio de los trabajadores, esta oportunidad y sobre todo la oportunidad de compartir con un intelectual de fuste y tan querido en este país como es Atilio Borón. Eso es lo que yo te diría, Tamara. Yo no sé, ha sido tiempos difíciles, desafiantes, pero hemos mantenido una continuidad y la vamos a reforzar, y yo creo que este programa nos va a ayudar porque muchos que están escuchando diciendo, sí, yo también podría estar aportando. ¿Ah? El internacionalismo es un mandato histórico de los movimientos progresistas en el mundo, ¿no? Y especialmente de los trabajadores. Así es, Jaime. Importante lo que nos señalabas en relación a cómo, de alguna forma, se constituye lo que es la red de H acá en Chile y también todas las acciones que han hecho durante este tiempo, que ha sido evidentemente muy desafiante a propósito de toda la pandemia, pero que se ha logrado mantener y que necesita, en este caso, mayor visibilización. Así que también a todos los que nos escuchan y nos ven, si quieren ser parte también de la red de RDH, importantísimo también que podamos sumarnos también a esta tarea y a esta batalla de las ideas, que es la batalla en este caso, que evidentemente es la que debemos ganar. Yo quisiera consultarles a ambos sobre, a propósito de las reflexiones que hacía también Jaime en relación a la importancia que tiene la solidaridad internacional y del internacionalismo. Yo creo que eso es como importantísimo echarle por ahí a propósito de todo lo que está sucediendo en la región y en el mundo completo. O sea, yo creo que es importante el que podamos tener, el poder relevar lo que es la solidaridad internacional. Yo no sé cómo tú lo estás viendo, Atilio, en relación a todos los cambios que se están dando en la región y en el mundo también, y cómo también desde las redes de H podemos jugar un papel importante en poder relevar lo que son la solidaridad y el internacionalismo de los pueblos. Bueno, eso es una de las grandes tareas que hace la Red H, ¿verdad?, en todos los países. Yo, antes de avanzar en esto, supongo que a la gente que nos está viendo, escuchando, querrá saber cómo contactarse con la Red H de Chile. Así que sería bueno, Jaime, que en algún momento diera los datos para que la gente se acerque, ¿no es cierto? Es muy importante porque, fíjate que la Red H tiene una plataforma de valores, de propuestas, que básicamente cualquier ser humano razonable, bien pensante, ¿quién no va a estar de acuerdo en defender el planeta, en las ventajas de una economía solidaria, evitar las guerras, fomentar la participación popular? Digamos, creo que es un espacio en ese sentido muy abarcativo, que va más allá a veces del fraccionamiento entre partidos políticos. Hay mucho fraccionamiento, desgraciadamente, en el campo de las izquierdas a nivel mundial. Yo diría, no es un fenómeno ni chileno ni latinoamericano, porque cuando uno va a Europa se encuentra con una situación igual, mismo en Estados Unidos también, ¿verdad? Pero me parece que la plataforma de la Red H otorga un lugar donde nos puede cobijar a todos. Y creo que en un momento como esto, la solidaridad internacional, Tamara, es fundamental. En un momento donde el mundo está poco menos que poseído por un egoísmo salvaje, que hace que un país como Canadá, por ejemplo, tenga 7 veces más vacunas que las que necesita para garantizar la inmunidad de su población. Un gesto, digamos, de una crueldad, una salvajada, y que revela la total falta de solidaridad de básicamente un gobierno. No le voy a echar la culpa a los canadienses, ¿verdad? Pero el gobierno de Justin Trudeau, ¿cómo hace eso? Los mismos gobiernos europeos o norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, apoderándose, acaparando las vacunas, las dosis. En este momento el 90% de las vacunas disponibles a nivel mundial está acaparada por Estados Unidos, Japón, los países europeos y Canadá. Digamos, nos condenan prácticamente a sufrir una especie de genocidio,
porque esto es un virus muy, muy letal. Las nuevas mutaciones que ha experimentado en Manaus, en Gran Bretaña, etcétera, han aumentado enormemente no solo el contagio, la contagiosidad del virus, sino también la letalidad del mismo, y sin embargo vemos la respuesta de las grandes potencias, los sectores dominantes del sistema internacional, que como siempre hacen gala de un egoísmo y un individualismo absolutamente repugnante. La red es un buen antídoto para eso, es promover la solidaridad entre los pueblos, ver de qué manera juntos podemos salir de este mal trance en que nos ha colocado la historia, de forma tal que yo hago una exhortación a las amigas y amigos que nos están escuchando, nos están viendo en este momento en Chile, que se acerquen a la red chilena, que potencien todos los trabajos, porque va a ser no solamente en defensa del pueblo chileno, sino en defensa de la humanidad. Por eso la red es en defensa de la humanidad, ¿verdad? Y me parece tan importante recalcar este punto en un mundo dominado por ese egoísmo que se ve claramente en el acaparamiento de las vacunas, que condena al 90% de la población mundial a tener que esperar 2 y 3 años para vacunarse. ¿Me permite, Tamara? Sí, por supuesto, Jaime. Mira, ahí Atilio dejó la pelota rebotando en la cancha. Preguntó cómo nos pueden contactar. Y es muy simple. Hoy día vivimos en este mundo virtual y por lo tanto nos pueden contactar a través de Facebook e Instagram. Ambas plataformas, la Red H Capítulo Chile. Es muy fácil poner Red H y inmediatamente va a salir Red en Defensa de la Humanidad. Es un poquito largo el título porque es Red de los Movimientos Sociales, Intelectuales, Artísticos en Defensa de la Humanidad. Un poco largo. Entonces, Red H, cortito, y ahí sale el Capítulo Chile, tanto en Instagram como en Facebook. Yo creo que esa es la mejor forma de que vean, que nos sigan, que nos conozcan, y aquellos que estén en condiciones interesados en participar, nos contacten, ¿ya? Y serán bienvenidos. Como dijo Atilio, los principios de la Red H son bastante amplios y bien al hueso. Porque cuando hablamos de la defensa de la humanidad en el siglo XXI, y ya nos advirtió Fidel eso, es, en primer lugar, la defensa del ser humano. Aquí está amenazado por el cambio climático, pero está amenazado siempre por los señores de la guerra, estos mercenarios del complejo militar industrial que siempre andan buscando los motivos para lanzar sus misiles, para lanzar sus bombas de exterminio, etc. Y eso hay que ponerles camisa de fuerza. Y eso depende de la conciencia y movilización de los pueblos del mundo, ¿ya? Ahora, nosotros somos solidarios con todos los pueblos del mundo, desde América Latina, ¿no? Enfatizamos justamente la situación latinoamericana y caribeña. Este es un continente que se ha mantenido básicamente como un continente de paz. Continente isla, le dice Atilio, ¿no? Continente isla, un gran continente isla, ¿no? Porque nos separan 2 mares, el Atlántico y el Pacífico, ¿no es cierto?, del resto de la masa de tierra, ¿no? Pero esta paz acá hay que cuidarla. Esta paz en esta región hay que cuidarla. Y obviamente nosotros en la Red H no entendemos la paz sino fundada en la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Es la paz de los cementerios, la que nos quiso imponer Pinochet. Pero nosotros necesitamos una paz que releve al hombre, al ser humano, ¿no? Y a su vez también que respete a la naturaleza. Y en ese sentido, vemos que los procesos que intentan ensayar un camino distinto, un camino en donde el hombre y sus intereses y la naturaleza están en el centro y no el lucro como motor del desarrollo, ¿no? Entonces esos pueblos están amenazados y están amenazados por el hambre, por cercos de hambre, son los repudiables bloqueos que se les imponen, que violan los derechos humanos de esos individuos, esas naciones. Me estoy refiriendo a Cuba hace 60 y algo años y a Venezuela en las últimas décadas, ¿no? Entonces, también sabemos que el imperio acá en esta zona no interviene directamente militarmente en las últimas décadas, ¿no? Desde las intervenciones de Vergonzosa, de Grenada, de Panamá también en los 90, ¿no? Pero está distraído ahí en 3 frentes de batalla en el Medio Oriente, ¿no? Pero aquí, ¿no?
se pretende usar a otros países en contra de pueblos hermanos, ¿no? Particularmente Colombia, un poco el Brasil con el logo de Bolsonaro, esta suerte de Trump regional, ¿no? Y bueno, y ahí nosotros tenemos que levantar un muro de solidaridad por la paz. Nosotros sabemos cómo las guerras empiezan, no cómo las guerras terminan. En las guerras a veces hay vencedores, pero todos son perdedores. Y especialmente los pueblos, los jóvenes son los que van a la guerra, los que son víctimas de la brutalidad, de la capacidad de destrucción enorme que tienen hoy las armas. Por lo tanto, nosotros somos pacifistas en el sentido de evitar las guerras imperiales, ¿eh? Y las guerras de agresión que violan la soberanía, ¿no? Somos ecologistas en el sentido de entender que no hay desarrollo posible si no se respeta la naturaleza y si no se pone coto a este creciente depredación, ¿no? Que se expresa en el calentamiento global y que Chile va a ser un particular afectado en las próximas décadas, ¿no? Con la desertificación, con la falta de agua, etcétera, etcétera. Entonces, la Red H hace de suya todas las causas nobles y la hace desde el punto de vista de aquellos sectores que son capaces de impulsar los cambios por hacer sociedades más humanas, más justas, más equitativas, que es, otra vez dicho, el sueño que Allende nos dejó inconcluso. Claro, y yo si puedo agregar algo, Tamara, a lo que ha dicho Jaime, creo que es interesante esto, Jaime, porque la Red H en Chile, por ejemplo, como lo hace en la Argentina, puede nuclear voluntades de partidos políticos e identidades políticas muy diversas, pero que estamos juntos en esta serie de principios fundamentales en los cuales no puede haber discordancia, no puede haber gente que quiera la guerra, ni gente que quiera la destrucción del planeta, ni gente que quiera que haya monopolios comunicacionales o que hacen del lawfare, digamos, el modo normal de funcionamiento del aparato judicial. Y creo que nuestra presencia le da un cierto equilibrio, ¿verdad?, en términos informativos a las profundas asimetrías que hay en los países latinoamericanos y caribeños en materia de circulación informativa. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece realmente muy llamativo y decidor. El caso de Colombia. Colombia es un país que está blindado mediáticamente, absolutamente blindado mediáticamente, y en el cual el gobierno de Iván Duque es responsable a través de fuerzas paramilitares o parapoliciales o narcoguerrilleros, ¿verdad?, vinculados al gobierno, porque el gobierno de Colombia ahora está armando una especie de guerrilla que quiere hacer para simular que finalmente ha vuelto la guerrilla y mantener... Esta es una táctica que la CIA utilizó, por ejemplo, durante el golpe en contra de Lugo en el 2012. Armaron este famoso ejército paraguayo que prácticamente nadie sabía de él y que era una típica creación. Bueno, entonces, a pesar de toda esa tragedia del pueblo colombiano, a pesar de que, como ha dicho Piedad Córdoba, hay un promedio de casi un asesinato de un líder social o político afrocolombiano, campesino, originario, obrero, poblador, por día en Colombia, esto no aparece en grandes titulares de la prensa. Imagínense ustedes si un escenario de ese tipo se diera en países como Cuba y Venezuela. Bueno, el Mercurio, La Nación, estarían a 8 columnas durante meses insistiendo en la matanza que está teniendo lugar en aquellos países. Pero como la matanza la hace un país propio, un país que es, desgraciadamente, que tiene un gobierno que es un lacayo del imperialismo, el blindaje mediático es total. Y entonces ahí la importancia de la red es muy importante, porque la red sale a denunciar esas cosas, sale a decir, señor, esto está ocurriendo, no pueden silenciarlo. Tenemos compañeras y compañeros que están siendo masacrados a diario en Colombia, pero Colombia está blindada mediáticamente. Y Brasil durante un tiempo, los primeros 2 años de Bolsonaro, también lo estuvo. Ahora con la pandemia estalló todo por los aires, pero entonces la red tiene un papel importantísimo en producir un equilibramiento del flujo informativo que requieren nuestras sociedades. Mira, yo creo, Tamara, que acá hay una cuestión que a veces nosotros no valoramos en la debida dimensión, ¿ya? Que es esto que decía Atilio, sí, pero recordando a los grandes líderes políticos que fueron Chávez y Fidel, ¿no?
Claro. Esto de la batalla de las ideas, ¿ya? La batalla de las ideas. Fíjate que acá Fidel, en noviembre de 1971, en su discurso de despedida, después de haber estado más de un mes en Chile ante la desesperación de la derecha y el goce del pueblo chileno, ¿ah? Visitando desde las minas de cobre del norte, el carbón en Lota, ¿no es cierto?, en la zona austral, la Patagonia, en fin, por todos lados anduvo Fidel. Conversó, escuchó, porque Fidel era bueno para grandes, inspirados discursos, pero muy campeón para escuchar e interesarse en la gente sencilla. Escuchó a los estudiantes, a los campesinos, a los trabajadores, a los empresarios, a todos escuchó Fidel. Y después sacó sus conclusiones. Y esas conclusiones están resumidas en el discurso de despedida del Estadio Nacional, ¿no? Y ahí nos dijo, ya sé, Atilio lo tiene de cabecera. Una especie de Biblia. Así es, Fidel en Chile. Y esa edición limitada, compañero. Era claro, la conseguí yo vivía allá, imagínate. Claro. Me abalancé cuando Chimantú la sacó. Perdón. Muy bien, compañero. Buenísimo. Veo que tiene buen soporte ahí. Bueno, el asunto es que a él dice ahí, le preguntan a la gente del Estadio Nacional, le dice, compañeros, díganme ustedes, ¿quién ha aprendido más? ¿La reacción, el fascismo o el pueblo? Y obviamente gritamos el pueblo, compañero, ¿no? Pero dijo, no. Permítaseme discrepar con la masa. Aunque mañana el Mercurio dirá, Fidel discrepa con la masa. Dijo, no, ha aprendido más la reacción. ¿Y sabes por qué dice que ha aprendido más la reacción? Porque la reacción está siendo capaz en la lucha ideológica de instalar sus ideas burguesas en las capas medias. En estas capas medias tan veleidosas, tan significantes en términos de lo que se llama la opinión pública. Entonces, la lucha de las ideas, y en eso la Red H tiene un papel muy importante, la lucha de la idea en toda esta región, la disputa contra el dominio casi incontrarrestable mediático, ¿no? Que tenemos toda la televisión en un gran porcentaje alineada con un mismo discurso, ¿no? Se copian, dicen las mismas payasadas y machacan. Todos esos analistas dicen las mismas payasadas, ¿no? Y siempre instalando ideas. Y fíjate que lo decía un teórico de la comunicación fascista, ¿no? El señor Goebbels, que era el ministro de las comunicaciones. Decía, mentir, que algo queda. Y nos queda incluso, Tamara, a nosotros que somos críticos del sistema, a nosotros que somos revolucionarios, a nosotros que adherimos al movimiento de los trabajadores, a los trabajadores mismos les queda. Porque el sueño de Marx era convertir al ciudadano en consumidor, ¿no? Alienarlo con el consumo, con la tarjeta, con el endeudamiento, ahí, individualizarlo, etc. Y entonces tenemos metido hasta el tuétano la ideología neoliberal. Y esa transformación cultural es una lucha larga. Uno de los pilares es entender que esta lucha no es una lucha solo de Chile, no es una lucha solo del pueblo argentino, no es una lucha solo de los compañeros bolivianos, es una lucha mundial. Y nosotros estamos en un lado y los que hoy día manejan el poder y la riqueza en gran parte del mundo están al otro, ¿no? Claro. Así es. Atilio, dame un segundito porque solo quiero comentarles que Egerson Vázquez Figueroa manda saludos a Jaime y bueno, y a ti, Atilio, dice que te conoció en Concepción en el lanzamiento del libro El Brujo de la Tribu. Así que saludo ahí para Egerson. Y Leila Cárdenas, bueno, hace un saludo desde el colectivo de solidaridad con Cuba, Venezuela, Salvador Allende de la región metropolitana, Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba, y le interesa que le agregaran también a la red RDH y deja su correo ahí para que la contacten. Así fantástico, que, bueno, fantástico. Buenísimo. Dale, Atilio. Bueno, mira, retomando el hilo lo que planteaba Jaime, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, todo esto, además, esa penetración cultural, ideológica, que además contó con el apoyo, y esto es importante remarcarlo, aunque sea doloroso, con muchos intelectuales progresistas, que en los 90, ¿qué planteaban? Planteaban que la idea de que la ciudadanía era algo que se expresaba políticamente, era una idea, decían, que
había sido superada por el tiempo, porque ante la globalización y la proliferación y accesibilidad de bienes de consumo, el consumo era el pasaporte a la ciudadanía. Si consumes, eres ciudadano; si no consumes, no lo eres. No importa si votas o no votas. Y eso caló muy profundamente. Caló junto con, ¿qué cosa? Con la desconfianza, cuando no decir el rechazo directo, por todo lo que fueran estrategias de acción colectiva. Esto es fundamental, porque lo único que tenemos nosotros, cuando digo nosotros, digo el campo de los trabajadores, el campo popular, no tenemos grandes fortunas, no tenemos bancos, no tenemos universidades, lo único que tenemos es el número, pero el número sirve si está organizado. El número en su desorganización, ¿verdad?, es una masa amorfa que puede ser llevada para cualquier lado. Entonces, la organización es un dato fundamental. Y quien dice organización, Tamara, y tú lo sabes muy bien como sindicalista, dice acción colectiva, estrategias de acción colectiva. Fíjate que en muchos sectores populares, en Latinoamérica, yo lo he comprobado, en la Argentina, por ejemplo, en Brasil, mismo en Chile, en diferentes ocasiones, la cierta desconfianza de la gente ya en relación a las estrategias colectivas. Dice, bueno, si yo realmente me esfuerzo, si yo me capacito, si yo estudio, ahora que tengo internet, estudio algo, yo voy a salir a flote, voy a progresar. Cuando en realidad ese camino sabemos que para nosotros está vedado, que por más de que uno se esfuerce, uno no puede decir de que no ha habido un progreso educacional en Chile. O si quieres un ejemplo más extremo, la India. La India, te encuentras con gente haciendo trabajos manuales de muy baja calificación y que son graduados universitarios. O sea, hoy en día la idea aquella de que la educación te permite acceder es una idea que está muy en cuestión, pero lo que sí está muy arraigado es un mensaje común, por ejemplo, que sataniza a los líderes populares. Eso es fundamental, también lo decía Goebbels, hay que satanizar a los judíos y de esa manera se los extermina. Y la población alemana dice, bueno, eran todos demonios, ¿verdad? Hoy en día se sataniza a Maduro como a ningún otro líder en América Latina, y esto tiene que ver con la importancia estratégica que tiene para Estados Unidos apoderarse del petróleo venezolano. Y hoy en día también tú ves que las consignas que se echan en contra de los líderes populares son las mismas, lo cual no es casual. A mí me sorprendió, yo fui a seguir de cerca la campaña de Bolsonaro y de Haddad y Manuela Dávila, por supuesto, en Brasil en el 2018. Íbamos a las favelas y me sorprendía que la gente repetía en contra de PT y de Lula lo mismo que acá la derecha decía en contra de Cristina. Me decían, bueno, esta gente se robó 2 PIBs, 2 productos brutos. Y yo decía, pero ustedes saben lo que significa robarse 2 PIBs, de Brasil además, un PIB de 800.000 millones de dólares, hay que robarse 1.600.000 millones de dólares. Y la gente, ¿sabe cuál era la respuesta? Es que ellos son tan malos, tan perversos, que saben cómo hacerlo, saben cómo robar. Entonces, eso son ideas que han sido realmente sembradas, cultivadas, regadas por toda la prensa a la derecha, y hoy en día están enraizadas. Hay una cierta desconfianza en nuestros pueblos de que, bueno, no será verdad eso, porque si lo atacan tanto, algo de verdad tiene que haber. Entonces, por eso la importancia de la red, al hacer todos estos planteamientos, decir las cosas por su nombre, denunciar a quien hay que denunciar y demostrar que somos ciudadanos y ciudadanas indefensos ante una agresión mediática como no ha habido antecedentes en la historia latinoamericana. Sí. Mira, en relación a lo que tú mencionabas, Atilio, de la situación en Brasil, yo creo que, bueno, nos ocurre a todos los países de Latinoamérica más o menos lo mismo. Acá en Chile, lo que pasa normalmente es que los matinales imponen lo que va a ser la opinión durante la semana, ¿me entiendes? Porque eso juega el rol que han jugado los medios de comunicación hegemónicos en Chile también es bastante importante, que podamos de alguna forma contrarrestarlo con la importancia que tiene en este caso la red EDH, porque claro, así como instalan ideas, tú de pronto le preguntas a la gente, pero tú ¿de dónde sacaste eso? Y la gente te dice, no, es que lo dijeron en la televisión, y si lo dicen en la televisión es verdad,
Entonces no hay un cuestionamiento en relación, por ejemplo, a algún tipo de noticia o algún tipo de tema. Yo quería preguntarles ahora, compañeros, para que diéramos como un panorama regional sobre la situación actual, si pudiesen un poco conversarnos un poco sobre Venezuela, sobre Cuba, víctimas del bloqueo en la actualidad, sobre también Bolivia, bueno, un poco la situación que también se está viviendo en Argentina, en Brasil, bueno, ahora con todo el cambio que hubo a propósito que Lula ha quedado ya libre de lo que fue esta guerra judicial, desde la FARC, y cómo también eso se perspectiva en la posible candidatura de Lula para el año que viene, también qué pasa con Ecuador, bueno, y el posible triunfo de Arauz, y también en Chile, con todo lo que se viene con el término de la Constitución y este proceso constituyente y tan esperanzador, que no es tan solo para el pueblo de Chile, que sí, evidentemente es relevante para nosotros los chilenos, pero también es para la región y para el mundo entero, porque aquí todos sabemos que de alguna forma se experimentó el neoliberalismo y queremos conseguir también poder tumbarlo acá en nuestro país. Así que si pueden comentarnos un poco sobre estos temas. Perdón, yo quiero decir que nadie más calificado para abordar el panorama regional que Atilio, porque es un hombre que está en eso permanentemente y con una fuente de información infinita, ¿no? y contacto directo con los liderazgos y los procesos. Pero yo antes quiero cerrar un poquito el cuento esto de la manipulación mediática y de la satanización de los líderes de los procesos revolucionarios, ¿ya? Y después, si Atilio me lo permite, referirme un poquito a la situación de Chile, ¿ya? En respecto al tema de, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Acá nos encontramos con mucho progresista, hablando de que no me gusta Maduro, de que no me cae bien Maduro, de que es pesado el Maduro. La verdad es que es más pesado que un chupete de fierro Maduro, pero no importa eso, a nosotros no nos importa. Nosotros lo que adherimos en la Red H es a un proceso revolucionario de raíz popular, que está enfrentando tareas democráticas y que se propone construir el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que nos importa. Y lo que nos importa es que no se están respetando principios básicos del derecho internacional, que el cual el respeto al derecho ajeno es el fundamento de la paz, decía Benito Juárez, ¿no? Y aquí no se están respetando el derecho a la autodeterminación, a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Y entonces acá, particularmente ese nefasto grupo que se está desarmando, que se llama el Cartel de Lima, ¿no es cierto?, ¿no? Donde fue fundado por PPK, Pedro Pablo Kuczynski, quien al ir a Estados Unidos dijo que estas naciones, o mejor dicho, sus gobiernos, eran los perros falderos de los Estados Unidos, eran los lapdog, así lo dijo él mismo, no es un invento que hice yo. Por lo tanto, son ese tipo de gobiernos los que han hostigado a Venezuela, y acá vienen nuestros progresistas a decir que Maduro, que el bigote de Maduro, que no sé qué cosa, y nosotros decimos no estamos ni ahí, nosotros estamos con el pueblo venezolano, y obviamente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela son quienes lideran y conducen ese proceso, y ante eso, nosotros quiénes somos para dictar cátedra. Lo único que tenemos que hacer es ser respetuosos y solidarios, como lo era Salvador Allende, aún en la discrepancia, porque ustedes creen que cuando siendo presidente del Senado y hasta ante la escandalera de la burguesía va a rescatar a los 3 sobrevivientes de la guerrilla Che, Pombo, Benigno y Urbano, Allende suscribía las tácticas guerrilleras de ellos para Bolivia o quizás mucho menos para Chile, no lo hacía, pero él no era un juzgador de eso, era un incondicional internacionalista. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que la gente deje de pensar maniqueamente y vea la raíz de los procesos. Un pueblo venezolano que ha sido capaz de resistir lo que nosotros no fuimos capaces de resistir más que por 1000 días gloriosos, ese pueblo venezolano merece nuestro respeto y nuestra solidaridad, y por supuesto también sus líderes. Eso quería decir. Yo coincido contigo. Atilio, solo mencionar un tema que se me olvidó hacerlo con antelación. Alejandro Cid, que nos está viendo, menciona también que nombremos el Movimiento Social de Paraguay, que se nos había quedado afuera. Perfecto, hecho. Vamos a ese panorama.
Yo creo que sí, pero y montado sobre lo que planteabas, ¿verdad? Esas cosas que a veces plantean alguna gente de la izquierda, que me cae mal, me cae antipático, bueno, digo, pero no se lo formulan en relación a sus propios presidentes, sus propios líderes políticos, digo, es una cosa absurda. Además, yo creo que acá hay una cuestión muy, muy importante. Cuando un país es agredido brutalmente por el imperialismo norteamericano, o si hubiera otro imperialismo, que no lo hay, pero bueno, no importa, por el imperialismo, nuestra obligación moral inexcusable es ponernos del lado de los agredidos. No hay, ahí no hay medias. Que después te guste Maduro, no te guste el PSV, que el estilo de conducción, o sea, todo lo que vos quieras, pero nosotros no podemos ser neutrales. Y ahí a mí me gusta citar un pasaje de la Divina Comedia, ¿verdad? En donde Dante Alighieri dice que el Señor reservó el círculo más ardiente del infierno para aquellos que en tiempo de crisis y en tiempo de conflicto optan por la neutralidad. Ya nosotros no podemos ser neutrales. Pues quisiéramos de que Maduro fuera como Allende, o como Fidel, o como Chávez, pero bueno, pero es irrelevante eso. Lo que no podemos ser cómplices, porque además el bloqueo para Cuba y para Venezuela ha tenido un costo humano fenomenal, fenomenal. Jeffrey Sachs, que es un economista al quien nadie puede dudar de ser un hombre de izquierda, chavista, nada, y hace 2 años ya publicó una estimación del número de muertos que el bloqueo había originado en Venezuela a partir de la aplicación de las medidas iniciadas por Obama y profundizadas por Donald Trump. Él habla de 40.000 personas, dice, que han muerto a raíz de esta política del gobierno de Estados Unidos. Y eso fue hace 2 años largos. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que evidentemente tomar partido ahí. Entonces digo, yo estoy con la revolución bolivariana incondicionalmente y hay mucho más bajo una agresión imperialista. Como estamos por Cuba, la defensa de Cuba es absolutamente fundamental para nosotros. Cuba ha resistido 62 años. Es la historia más prolongada a nivel universal. No hay en toda la historia. Yo he tratado de ver, hay algunos autores que han hecho historia de los imperios. Por ejemplo, un autor israelí muy importante, Shmuel Eisenstadt, ¿verdad?, que ha escrito Historia de los imperios. No ha habido nunca un imperio que hubiera sometido a un pequeño pueblo, ¿verdad?, o una pequeña nación a 62 años de asedio. Había asedios de repente, algunas ciudades de naciones más pequeñas sometidas a los persas, a los mongoles, pero era que duraban meses, a lo máximo 1 año, 2 años, pero nunca los 62 años, con un costo brutal, un costo económico, un costo político, un costo en sufrimiento humano. Pero fíjate que hay un autor norteamericano, no lo tengo en la punta de la lengua ahora, pero por ahí me acuerdo, que escribió un libro que se llama El arte de hacer sufrir. Y él habla de que los bloqueos y las sanciones tienen que ser concebidos como un arte para producir un sufrimiento en los pueblos para que de esa manera esos pueblos, así sufriendo producto del bloqueo, se levanten, reciban así un estímulo, un pinchazo que los haga despabilarse y rebelarse contra sus opresores. Está escrito un libro que apareció hace un par de años justificando y ampliando, ¿verdad? Entonces, digo, el panorama, para ir bosquejando, Venezuela ha venido resistiendo, ha tenido un comportamiento notable en materia de control de la pandemia, ahora se le está complicando un poco porque Colombia y Duque están enviando guerrilleros, gente, digamos, para tratar de infectar la zona fronteriza, lo están logrando, pero igual está respondiendo muy bien. Cuba ha tenido un comportamiento extraordinario, tiene un índice bajísimo de mortalidad por millón de habitantes y claro, con grandes sufrimientos, pero gracias al nuevo equilibrio internacional, que no podemos dejar de hablar de eso acá, gracias a la idea de que ya no hay una mesa en donde hay alguien en la cabecera, y digo esto por un artículo de Joe Biden, ¿verdad?, que publicó en marzo, abril del año pasado en la revista Foreign Affairs, como dijo, bajo mi gobierno, Estados Unidos volverá a sentarse a la cabecera para restablecer el orden mundial. El pobre hombre está muy mal asesorado, aparte que no tiene muchas luces. Ojo, Biden es menos inteligente que Trump,
aunque creo que no sea tan canalla, aunque por ahí anda, ¿no? Pero es menos inteligente que Trump, mucho menos inteligente que Obama, entonces dice una tontería como esa, y sus asesores tendrían que decirle, oiga, golpearle el hombro y decirle, oiga, presidente, ya no está más esa mesa con cabecera, porque ahora resulta que hay una mesa que es un triángulo, entonces no hay cabecera, en un lado está usted, en el otro lado está China y en el otro lado está Rusia, y se acabó, no hay cabecera ninguna en esa mesa, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, estos países como Cuba y Venezuela han podido resistir la brutalidad del bloqueo de los Estados Unidos. Otro gallo hubiera cantado si estos dos países desaparecían del mapa. Ojo, cuidado con eso. O sea, digo porque muchos compañeros dicen, China es capitalista, entró al capital. Es muchísimo, sería para hacer otro programa, Tamara, sobre China y lo que es lo que está pasando en China. Pero en todo caso, ha tenido un papel decisivo en viabilizar la resistencia de Cuba y Venezuela. Bolivia está transitando un terreno muy complicado. Fíjate que se demoraron varios meses en lograr que la justicia emitiera una orden de captura para los bandidos que hicieron el golpe, mataron a más de 40 personas, incendiaron, destruyeron, persiguieron, exiliaron, y durante meses la justicia miraba para otro lado. Si el lawfare es un asunto muy serio, es muy serio, y además ha sido muy bien trabajado por Estados Unidos durante 30 años, 40 años con esos cursos. Los principales jueces y fiscales de América Latina, sin excepción, de América Latina han ido a tomar cursos de buenas prácticas a Estados Unidos. Y cuando vuelven como títeres del imperio, hacen lo que les ordenan allá. Hay que perseguir a Lula, se lo persigue. Habrá que perseguir a alguno en Chile. No descarten esa posibilidad de que aparezcan ahora algunos procesos en contra de líderes que empiezan a levantar el perfil. Le van a buscar la quinta pata al gato y va a haber un juez y un fiscal que va a hacer lo que hicieron con Lula. Correa, 29 querellas judiciales en su contra. Rafael Correa, uno de los políticos más honestos que ha habido en la historia de América Latina, tiene más querellas en su contra que Al Capone. Él lo dice ya risueñamente porque no sabe si reír o llorar y ha optado por reír, el bueno de Rafael. Evo Morales, Jorge Glass, Cristina Fernández, Amado Vudú acá en la Argentina, y vamos a ver qué pasa con Andrés Manuel, porque ya le están buscando la manera de meterle ahí un juicio y una demanda. Entonces, Bolivia, vuelvo a repetir, está avanzando muy lentamente ahora, con problemas de la unidad de la izquierda, que es un problema que hemos conocido, lo conocimos en la época de la Unidad Popular, lo conocimos acá en la Argentina, lo hemos conocido en todos los países. Tenemos una desgracia, que es la izquierda tiene una tendencia muy fuerte a dividirse, pero ahora parece que lentamente se ha venido unificando el campo en Bolivia. Y tenemos las grandes esperanzas en lo que pueda pasar en Ecuador el 11 de abril, en Chile, porque ese día además acá se eligen, digo acá en Chile, ¿verdad? Se eligen regidores y alcaldes, me parece, o me equivoco, Jaime. No, bien, y nosotros esperamos que haya una gran victoria de las fuerzas progresistas, más moderadas, menos moderadas, pero tiene que haber una derrota de la derecha dura. Y eso abriría entonces la posibilidad de que Alberto Fernández con Lucho Arce, esperemos que gane Andrés Arauz allá en Ecuador, aparentemente los números empiezan a darle muy bien. Ha habido, digamos, mucha confusión en Perú, pero en Perú va a haber una elección muy importante también. Y en una de esas, Verónica Mendoza puede llegar a ir a la segunda vuelta. Me cuentan que en el debate del domingo pasado, Verónica aplastó a sus rivales, porque es una mujer muy inteligente, muy preparada, muy honesta, ¿no es cierto? Y los otros que están ahí son unos politiqueros, pero de cuarta. Así que tenemos un escenario donde posiblemente el 11 de abril sea una fecha para recordar. Y hay que hablar un poco de lo de Brasil, ¿verdad? En el sentido de que no descartemos la posibilidad de que a Bolsonaro le digan, señor, tiene que irse, y que lo reemplace el vicepresidente, porque la situación de Brasil es absolutamente
apocalíptica. Yo estoy a diario en contacto con amigos, me dicen, mira, Tilio, en San Pablo ya, si te enfermaste, te jodiste porque no hay ni siquiera en el hospital más caro, más pago, no tenemos una cama de terapia intensiva. Se ha llegado a ese punto, producto de este salvaje de Bolsonaro, ¿verdad? Que hablaba de la gripecita y que no creía. Bueno, ahí tiene el resultado. Entonces, puede ser que a Bolsonaro, porque ya la propia derecha dice, con este tipo nos hundimos. Este es el capitán del Titanic, pero no es que viene el iceberg, se enfoca y se orienta a estrellarse de frente contra el iceberg, y no me sorprendería que lo bajen antes de tiempo. Claro que el reemplazante tampoco es demasiado de darnos mucho aliento, porque es un militar, defensor del golpe del 64, añoranza de aquel golpe, pero podría haber una salida de una elección anticipada. Es poco probable, pero yo no descarto eso. Los amigos y los analistas, amigos en Brasil, me están diciendo, acá eso es poco usual, ¿verdad? Cuando se fue Collor de Mello, lo reemplazó Itamar Franco, era todo, pero no hubo un llamado a elección. Hay que entender que la derecha brasileña, la clase dominante brasileña, tiene un miedo pánico a las elecciones y al pueblo. El temor del povão, como le dicen allá en Brasil, el del pueblazo, ¿no es cierto? En Brasil es muy grande. Entonces, en la medida en que pueda no haber elecciones y hagan un pase, un tejimaneje para sacarse de encima a Bolsonaro, ganar tiempo y esperar hasta el 22, que bueno, ahí eventualmente, no hay que darlo por resuelto, eventualmente Lula podría presentarse. Pero ojo, Lula tiene el veto militar, que no es una cuestión menor, y vamos a ver si se remueven estos jueces y fiscales corruptos y no le ponen una bolilla negra a la candidatura de Lula, ¿no es cierto? Digo, pero bueno, importante también lo de Chile, por favor, Jaime, ilústranos un poquito sobre cómo... Sí, muchas gracias, tío. Ha sido fantástico este paseo por la región y quedamos, yo creo que muy sintonizados. Queda pendiente para un otro programa que nos invitará Tamara, Paraguay y otros pueblos. ¿Ah? Sí, Paraguay, Haití, que está en efervescencia, Honduras, en donde se ven abajo todas, y México, Puerto Rico también. Y Puerto Rico. Pero yo voy a decir brevemente, acá nosotros estamos empeñados en que en el proceso que ha abierto la Convención Constitucional sean electos gente decente, transparente, capaz, comprometida 110% con un programa democrático, y que a pesar de las múltiples listas en que nos ingeniamos para dividirnos, seamos capaces ya electos de ponerse de acuerdo en torno a unas cuantas ideas fuerzas para terminar esta Constitución y sobreponerse al escollo de los 2/3. Yo creo que los compañeros y compañeras que van a ser electos van a ser sensibles a ese llamado y a esa necesidad del pueblo chileno. Tenemos que dar vuelta a la página de la Constitución de Pinochet y posibilitar los cambios que el país necesita. Así que a participar con entusiasmo en ese proceso electoral, sea en abril o sea en junio, cuando sea, nosotros todos firmes ahí, y a no perderse, a no votar por ningún corrupto, por ningún incapaz y por ninguno que haya defendido el neoliberalismo sin haberse hecho una autocrítica araquiresca. Bueno, compañeros, un abrazo. Bueno, les mando un abrazo a todos y nomás una sola palabra final: que esa convención constituyente tenga al pueblo presionando en las puertas. Porque si el pueblo no presiona en las puertas, la discusión cortesana al interior de la convención puede terminar resultando un fiasco. Entonces creo que es muy importante la movilización y la concientización, y la Red H de Chile puede contribuir mucho a eso. Que así sea. Un gran abrazo. Otro para ti.